Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1, y vamos a hablar de los sofistas, Sócrates y Platón. El periodo cosmológico anterior sucede según la clásica periodización de Winderman, el antropológico, en el que la atención de la filosofía se traslada desde los problemas de la naturaleza a la consideración del hombre, razón por la que este periodo se denomina también humanista, aunque a decir verdad lo que realmente interesa es, en concreto, el hombre político, es decir, el hombre inserto y actuante en el grupo social. Los sofistas. Hablemos de Atenas en el siglo V. No puede entenderse ni la aparición ni el papel de los sofistas sin considerarlos enmarcados en los acontecimientos que sacudieron la vida griega a comienzos de la V centuria. Atenas fue en el siglo V una sociedad democrática abierta al debate. Las victorias atenienses de Maratón en el 490 y Salamantina, con que concluyeron las dos guerras médicas, hicieron que se consolidara la democracia, que cada vez se va haciendo menos exclusivista y más abierta con la intervención efectiva de todos los ciudadanos, aunque no los extranjeros y los esclavos. El poder político se ganaba interviniendo en los debates del Consejo, de la Asamblea, de los tribunales. El término orador, retor, viene a designar al político. Pero la educación tradicional no preparaba para esta tarea al basarse en la música, rítmica y gimnasia. Por ello se sintió la necesidad de una formación más amplia, acompañada de un dominio exacto del lenguaje y de la flexibilidad y agudezas necesarias para derrotar al adversario. Esta tarea educadora en el arte de la retórica es la que la asumirían los sofistas. Extranjeros que llegan a Atenas a enseñar el arte de la palabra a los jóvenes atenienses con vocación política. Por ello podemos decir que son dos las circunstancias que explican la destacada importancia que adquirió la retórica en Atenas. Una sería la actividad política generalizada y otra la rigurosa oralidad del proceso judicial. La primera, la actividad política generalizada, en el apogeo de Atenas coincide con su hegemonía en el exterior, pero trae consigo también profundas modificaciones en la política interior, a impulso sobre todo de Pericles. El sistema aristocrático cede el paso a la democracia, una forma de gobierno en la que el ciudadano se siente protagonista de la cosa pública, pudiendo intervenir en los debates y hacer oír su voz en las asambleas. Del modo que todo ateniense que lo desee puede actuar como un político. Se alcanza el ideal democrático no solo de la isonomía, la igualdad de todos ante la ley, sino también de la isegoría, el derecho de todos a hablar. Y la otra parte, la de rigurosa oralidad del proceso judicial. Hay que señalar también que conforme al sistema procesal griego de la época, las intervenciones ante el tribuna eran siempre personales, de modo que las partes, al no existir la figura del abogado o representante, tenían que exponer por sí mismas sus razones, los hechos y los fundamentos legales. Lo mismo ocurría con lo que hoy se llamaría jurisdicción penal, pues la acusación corría a cargo de un particular quien tenía que formularla personalmente y del mismo modo debía defenderse el acusado. Esta exigencia hizo aparecer una profesión nueva, la de logógrafo, que se dedicaba a escribir el discurso que el cliente había de pronunciar ante el tribunal, pero, como es natural, el logógrafo procuraba siempre argumentar, como justa, la posición de quien había requerido sus servicios, con lo que en ellos fue ya un hábito considerar que nada había justo o injusto por sí mismo, sino que todo dependía del modo como fuera expuesto, con lo que contribuían a crear un ambiente de relativismo del que participaron también los sofistas, algunos de los cuales ejerció como logógrafo. Estas dos circunstancias explican que la retórica fuera imprescindible para quien quisiera prosperar en política o se viera complicado en un proceso. Tenía que dominar el arte del bien decir, manejar con soltura el lenguaje hablado y aprender la técnica de la argumentación para hacer prosperar sus tesis y derrotar al contrario. Ello hizo que en la educación de los niños y adolescentes la enseñanza de la retórica se antepusiera a la de la música y la gimnasia, que desde siempre había constituido el elemento central de la formación, y que consecuentemente crecieran en número y prestigio los maestros de aquel arte. Hablemos de Atenas del siglo V, que estuvo dominada intelectualmente por el interés hacia cuestiones políticas y morales. La democracia ateniense vive en el ágora y, por tanto, en el ámbito
de la palabra y de discurso. Es esencialmente gobierno por la palabra. Este supone la libertad de expresión, la libertad de proponer y contrastar libremente opiniones contrapuestas respecto de los asuntos que afectan a la comunidad, asuntos eminentemente prácticos sobre la adopción de medidas concretas que muy pronto tenían que llevar a discusiones de carácter teórico. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es la ley? ¿En qué normas debe basarse la convivencia? La democracia fue el resultado de un proceso de desarrollo político llevado a cabo mediante reformas a partir de la obra legisladora de Solón. La experiencia del cambio político llevaba también a la reflexión teórica. La democracia tuvo logros y fracasos. Las críticas al régimen democrático, especialmente a partir de la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso, acrecentaron especialmente el debate sobre su racionalidad o irracionalidad. Atenas fue en el siglo V la más importante y poderosa ciudad de la Hélade, acudillando la Liga Marítima. La Liga, que originalmente había surgido como coalición entre iguales, se convertiría pronto en un imperio administrado y controlado con mano dura por Atenas. En un momento dado hace la paz con Persia en el 449 y luego en el 446 con Esparta, con la que había entrado en conflicto. Es el gran momento de la Atenas de Pericles, que realiza las grandes construcciones de la Acrópolis, y luego a partir del 431 comienza la guerra del Peloponeso contra Esparta y sus aliados, que termina desastrosamente en el año 404. Pese a ella, Atenas continuó siendo, en lo cultural, la potencia central del mundo griego. Atenas fue en el siglo V el centro cultural de la Hélade. Se llenó de toda clase de extranjeros, de gentes interesadas e interesantes, entre las que se contaban físicos como Anaxágoras, Demócrito y Diógenes de Apolonia, pero sobre todo los sofistas, procedentes en su mayoría de la periferia. El cultivo y la enseñanza de la filosofía se trasladan desde las colonias a la metrópoli, que comienza a vivir su espléndido siglo de oro. En el siglo V escribieron los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, junto con los historiadores Heródoto, Tucídides y con Aristófanes, el padre de la comedia. De la misma época proceden los monumentos de la Acrópolis y los incomparables esculturas de Policleto, Fidias y Praxíteles, en las que el genio griego llega a la perfección en la expresión del ritmo y de la proporción. Los sofistas, maestros de la palabra. El término sofista designa un conjunto de pensadores que asumen el protagonismo intelectual de Atenas durante la segunda mitad del siglo V, por tanto, a partir de la instauración radical de la democracia. Los más importantes fueron extranjeros: Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontini, Hipias de Elis, Pródico de Ceos, Trasímaco de Calcedón. Solamente Critias y Antifonte eran oriundos de Atenas. La palabra sofista está emparentada con sofos y sofía, términos que se traducen comúnmente por sabio y sabiduría. Fue empleada en sentido elogioso por los escritores del siglo V hasta que después de la guerra del Peloponeso adquiere un sentido peyorativo y desfavorable. Así, Aristófanes traza en las nubes la caricatura del sofista, haciendo resaltar su habilidad para pronunciar un discurso justo y otro injusto sobre el mismo tema. Xenofonte critica su venalidad defendiéndolos como comerciantes de la sabiduría. Platón pone de relieve su vanidad al llamarlos cazadores interesados de gentes ricas, vencedores caros de ciencia no real sino aparente. Aristóteles los califica de traficantes, en sabiduría aparente pero no real. La imagen de los sofistas que la historia de la filosofía ofrece puede resumirse en los rasgos siguientes. Los sofistas fueron maestros en la enseñanza de la virtud. La arete significaba para los griegos excelencia, plenitud de desarrollo de las cualidades y potencias propias de un individuo. En líneas generales, el pensamiento de la aristocracia estaba centrado en la idea de arete, la excelencia del hombre. Hay hombres que tienen un arete superior, valor guerrero, éxito en el deporte, acierto instintivo en los juicios, en general la superioridad en algo. Esta arete es cosa de herencia y se da en toda la clase aristocrática y en mayor medida en ciertos de sus miembros. Esto es lo que pensaban los héroes de Homero o de Píndaro. Pero ya en el mismo Homero encontramos la aceptación de ciertos límites a esta moral agonal, por la cual el ideal humano era sobrepasar en todo a los demás, incluso en poder político y riqueza.
Los dioses, Zeus sobre todo, ven con malos ojos ciertos abusos, el matar dentro de la familia o las relaciones incestuosas, el abusar de las mujeres, los sacerdotes o de los débiles. Tanto Homero como Hesíodo y Solón explicaban cómo tarde o temprano Zeus castigaba estos desmanes. Una intensificación de este modo de pensar es la moral basada en el ideal de moderación y autolimitación de Saforsine y Metrón, medida. En el siglo VI se extiende a partir de Delfos el santuario de Apolo, un movimiento que recomienda el ideal de la medida en los actos. Frases como lo mejor de todo es la medida, conócete a ti mismo, nada con exceso, la virtud está en el medio, proceden de este movimiento que de una u otra forma se asociará a la sabiduría agonómica de los 7 sabios de Grecia. Por ello, resulta significativo que los nobles, a quienes canta Píndaro, introducen en su concepción de la Creté rasgos de moderación y autodominio. Pero en la mentalidad popular se produce una situación confusa. Los términos agatos y kakos, es decir, bueno y malo en el sentido de triunfador y fracasado, siguen siendo respectivamente un término positivo y un término negativo. Pero al mismo tiempo, los términos calón y aishrón, lo hermoso y lo feo, que designan lo aprobado y reprobado socialmente, resultan muy ambiguos. Unas veces se refieren a valores basados en el éxito y fracaso, es decir, en la antigua moral agonal, y otras veces el término aishrón significa el abuso del débil, la falta del respeto al límite. ¿Qué arete enseñaban los sofistas? Puesto que las capacidades a desarrollar por el hombre son muchas, ¿cuáles eran las que pretendía desarrollar con sus enseñanzas? Protágoras afirmaba con rotundidad que el objetivo de sus enseñanzas es convertir a los hombres en buenos ciudadanos, o lo que es lo mismo, en ciudadanos excelentes. El problema era entonces que debía entenderse por ciudadano excelente. Los sofistas fueron los primeros profesionales de la enseñanza, cobrando generalmente, como tales, importantes sumas de dinero. Este profesionalismo suscitaba animadversión hacia ellos por muchos atenienses, de parte de los aristócratas del viejo cuño, porque la arete, según esto, no se enseñaba, sino que era algo propio de la nobleza, con natural y heredado. De parte de muchos demócratas, porque consideraban que la arete se aprendía solamente dentro de las polis. La verdadera educadora es la comunidad, sus instituciones y sus leyes. Los sofistas fueron maestros con un proyecto bien definido y sistemático de educación. No se limitaban a dar conferencias en las que contestaban a las preguntas que se les hacía y a realizar debates ocasionales de exhibición, sino que impartían cursos completos en los que se incluían cuestiones correspondientes a lo que hoy se llaman disciplinas humanísticas, escribiéndolos en tratados que llamaron teknai o artes. Los sofistas fueron maestros que enseñaban con el fin de proporcionar técnicas de discusión y de elocuencia a los jóvenes, es decir, técnicas encaminadas al dominio de la palabra, del logos, para ser capaz de refutar al adversario político con el poder de la palabra. Hablemos del individualismo de los sofistas. Individualismo, cualquiera de las doctrinas o corrientes filosóficas que consideran al individuo como fundamento y fin de todas las leyes y relaciones morales y políticas. Entre las doctrinas políticas morales de los sofistas figura como la más característica e importante su afirmación de que tanto las instituciones políticas como las normas e ideas morales vigentes en una sociedad son convencionales. Hablemos de ello, del convencionalismo de normas e instituciones políticas. El conjunto de normas políticas e instituciones establecidas por las cuales se rige una comunidad humana recibía entre los griegos el nombre de nomos. Al preguntarse por el origen de estas leyes e instituciones propias de toda comunidad humana, los griegos, anteriores a los sofistas, habían dado dos respuestas. Para el pensamiento mítico religioso, su fundamento y procedencia está en los dioses que la han dado a los humanos. Y para algunos presocráticos, como por ejemplo Heráclito, su origen y fundamento del orden propio del Estado se encuentra en la vinculación que mantienen en el orden del universo. Las diferentes experiencias político-culturales, como el continuado contacto con otros pueblos, la fundación de colonias por todo el Mediterráneo y los cambios sucesivos de constituciones, condujeron a los sofistas a abandonar la idea de una vinculación del nomos con el orden del universo, fomentando la convicción de que leyes e instituciones son el resultado de un acuerdo o decisión humana. Por tanto, son así, pero puede ser de otra manera, es decir, son convencionales. Convencional significa, pues, algo establecido por acuerdo y que por tanto nada impide que pueda ser de otro modo si los ciudadanos lo estiman convenientemente. Así surgió el nuevo significado del término nomos,
conjunto de leyes y normas convencionales por oposición del término physis, leyes y normas ajenas a todo acuerdo o convención originadas en la propia naturaleza humana. A partir de esta oposición, provocaron una crítica generalizada sobre la cultura, entendiendo por cultura aquello que en el hombre no es producto de la naturaleza. De aquí que finalmente la idea nomos y su convencionalidad no se limitará a leyes y costumbres, sino que llegará a abarcar todo lo que puede considerarse como cultural. Todos los sofistas afirmaron el carácter no natural del nomos, considerándolo como creación cultural humana, pero tuvieron actitudes muy diferentes respecto al mismo nomos y la naturaleza. Todos compartieron la idea de que el nomos restringe y limita la naturaleza, la cultura reprime al instinto, pero discrepaban en que unos afirmaban que el nomos significaba logro y progreso, mientras que otros lo consideran como un freno y una traba indeseables. Todos compartieron la doctrina de que el nomos se fundamenta últimamente en el interés y la conveniencia, pero discreparon en la cuestión de quiénes son los que se benefician de él. Hablemos del convencionalismo de las normas morales. El convencionalismo de las normas morales significa, según los sofistas, que lo que se considera bueno y malo, justo o injusto, loable o reprensible, no es fijo, absoluto, ni universalmente válido ni inmutable. Llegaron a esta conclusión a través de un doble argumento. En primer lugar, la falta de unanimidad acerca de lo que sea bueno, justo, honesto. Esta falta de consenso se manifiesta en dos hechos: al comparar unos pueblos con otros y al comparar los criterios morales de individuos y grupos distintos dentro de una misma sociedad. En segundo lugar, los sofistas solían establecer una comparación entre las leyes y normas morales vigentes y la propia naturaleza humana. Esta comparación nos muestra que lo único verdaderamente absoluto e inmutable, común a todos los hombres, es la naturaleza humana. Pero siendo esta dinámica, es decir, principio de operaciones, solo podemos conocer la naturaleza humana observando el modo propio de comportarse de los hombres. Pero puesto que nuestro comportamiento se debe en gran parte al aprendizaje, a normas y hábitos que hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida, resulta que lo natural en el hombre solamente lo hallaremos si eliminamos todo lo que hemos adquirido mediante la enseñanza. Los sofistas de la segunda generación, como Calicles y Trasímaco, tomaron como modelo de la naturaleza humana cuando se ha eliminado la cultura al niño y al animal. De esos dos modelos dedujeron que solo hay dos normas naturales de comportamiento: la búsqueda del placer, propia de los niños que lloran con dolor y sonríen felices cuando experimentan placer, y el dominio del más fuerte, propio de los animales, en donde el macho más fuerte domina a los demás. En conclusión, para todos los sofistas, las normas morales vigentes son convencionales, pero mientras que para algunos, Protágoras, son convencionales producto del acuerdo, pero no antinaturales. Para otros, Calicles y Trasímaco, además de convencionales, son antinaturales. Hablemos del relativismo de los sofistas. Relativismo se dice en primer lugar de la tendencia gnoseológica que rechaza toda verdad absoluta y declara que la verdad, mejor dicho, la validez de juicio, depende de las condiciones o circunstancias en que es enunciado. En segundo lugar, se dice de la tendencia ética que hace el bien y el mal dependientes a sí mismos de circunstancias. El relativismo humanista de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, y de las que no son, Protágoras. Esta famosa frase del sofista Protágoras, con la que comienza solemnemente su obra más importante, contiene dos elementos característicos, no solo de su propia filosofía, sino en líneas generales de todos los sofistas. En primer lugar, un programa de pensamiento con el que se propone sustituir la orientación especulativa de los filósofos físicos anteriores. Y en segundo lugar, contiene una tesis sobre las cosas y el conocimiento de ellas. El programa de filosofía, los asuntos humanos. El programa de Protágoras, contenido en la frase famosa, tiene dos perspectivas. Por una parte es limitativo, es decir, expresa negativamente los límites de su pretensión filosófica, y por otra proyecta una vía positiva de acción teórica. La parte negativa. Frente a la orientación de los filósofos del periodo físico que pretendían conocer los principios últimos de la realidad de las cosas, Protágoras indica que él no intenta rebasar el ámbito de la experiencia humana, ni la búsqueda inútil de principios últimos, ni el objetivo imposible de conocer las cosas en sí mismas.
Puede decirse en este sentido que Protágoras era un empirista en sentido amplio del término. Y positivamente, la frase programa conlleva la indicación de ocuparse de las cosas no en sí mismas, sino en tanto que afectan al hombre, a los hombres, en tanto que son beneficiosas o perjudiciales para ellos. En este sentido, puede ser considerado un pragmatista. Tesis sobre las cosas y el conocimiento humano. Las tesis de Protágoras significa que la medida de todas las cosas es cada individuo, o bien cada grupo particular de individuos que comparten los mismos pareceres porque las cosas les aparecen del mismo modo. Esta tesis significa 1. La identificación del ser con la apariencia. Lo que es para mí, lo que me parece, es para mí. Protágoras borra la distinción entre ser y apariencia, Parménides, entre lo que es y lo que parece que es. Esta afirmación se ha llamado tradicionalmente fenomenismo. 2. El relativismo del ser. Lo que las cosas son es relativo a cada individuo o grupo, puesto que son los que a ellos les parece. 3. El relativismo de la verdad. La verdad es relativa a cada individuo o grupo, por tanto, todas las opiniones son verdaderas. Este relativismo de Protágoras se extiende a todos los ámbitos de la experiencia humana, conocimiento sensible e intelectual, juicios de hecho y predicados de valor justo e injusto. El escepticismo lingüístico de Gorgias. El poder de la palabra logos respecto de la disposición del alma es el mismo proporcionalmente que el de la disposición de los fármacos respecto de la naturaleza de los cuerpos, Gorgias. Gorgias se mueve en la misma atmósfera intelectual que Protágoras, si bien sus supuestos y consecuencias a las que llega su doctrina son más radicales. La palabra no es instrumento de comunicación. Según Gorgias, no manifestamos la realidad por medio de las palabras. Las palabras son incapaces de transmitir significaciones que sean las mismas para el que habla que para el que escucha, porque no hay una constelación de significados comunes, y si esto ocurre así, es porque la misma palabra responde a experiencias distintas de la realidad. Es decir, no hay una realidad que se manifieste del mismo modo a los distintos individuos. No hay una realidad compartida y comunicable. Los argumentos utilizados por Gorgias en defensa de su tesis son de dos tipos. Las palabras responden a la experiencia que de la realidad tiene el que las pronuncia. Ahora bien, la realidad experimentada por el que habla no es la misma que la realidad experimentada por el que escucha. Luego, el que habla no comunica la realidad al que escucha, puesto que no la comparte con él. Y en el punto 2, la realidad y el lenguaje son cosas distintas. La realidad no puede convertirse en lenguaje. Las cosas no pueden convertirse en palabras, y puesto que lo que proferimos al hablar son palabras, lo que comunicamos o manifestamos son palabras, nunca la realidad exterior. La palabra es instrumento de manipulación y dominio. La palabra tiene un enorme poder. A pesar de que un cuerpo es diminuto e invisible, lleva a cabo las más divinas empresas. Es capaz, en efecto, de apaciguar el miedo y de eliminar el dolor, de producir la alegría y de excitar la compasión. Lo que Gorgias le interesa, descartado el valor de la palabra como instrumento de comunicación, de su capacidad de influir en el alma, provocando sentimientos y haciendo cambiar las opiniones, de ahí la importancia de la retórica como instrumento de dominación de las almas, que están desconectadas de una realidad firme que les sirva de apoyo, puesto que las apariencias, los pareceres y las opiniones son débiles.